Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El domingo, Andrés Manuel López Obrador anunció su separación de los partidos de izquierda que lo postularon como candidato presidencial. La dirigencia del PRD dijo que pese a ello seguirá adelante y que se coordinará siempre que sea posible con los otros movimientos de izquierda, inclusive con Morena. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Carlos Navarrete, ex senador y miembro de la Corriente Nueva Izquierda. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un enorme gusto, Erra. Al contrario, Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Erra? Alivio, pérdida, lo que dijo López Obrador el domingo, ¿ya lo esperaban? Sí, yo creo que es la crónica de una separación anunciada. Había por lo menos señales desde hace 5 años de que Andrés Manuel López Obrador ya no estaba en el PRD. Formó su movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional, tomó sus decisiones, montó su estructura. Pero fue su candidato. Definió su esquema financiero, de organización, todo. Él ya estaba fuera del PRD desde hace muchos años, en realidad. Criticaba las designaciones del PRD, sus posiciones políticas. Bueno, en 2009 hizo campaña con el PT y Movimiento Ciudadano, no con el PRD. Entonces, era más bien ya la pura formalidad. Y yo creo que es bueno que se haya tomado la Carlos, decisión. pero fue su candidato. Sí, porque no nos quisimos suicidar, nadie, ni él ni nosotros. Haber llevado 2 candidatos presidenciales en 2012, imagínense Marcelo Ebrard con el PRD y López Obrador con el PT y con el Movimiento Ciudadano, hoy estuviéramos repartiendo unos 10% de la votación cada quien. Y decidimos no hacerlo. Marcelo le dejó el campo libre a Andrés Manuel y lo postulamos, lo respaldamos, sacamos una magnífica votación, pero está claro que a partir de hace unos días o desde el 1 de julio, había concepciones tan diferentes, valoraciones tan diferentes de lo que había que hacer, comportamientos tan diferentes, que él tomó una decisión que yo saludo. Creo que es la mejor decisión que pudo haberse tomado. Además, se va de los partidos de izquierda, se va del PRD en particular, con una frase que es muy afortunada. Estamos a mano y en paz. Y cada quien su camino, y me parece magnífico. 4 partidos de izquierda. 4 partidos de izquierda son muchos para un país como México, sin duda alguna. En España hay 2, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista. Izquierda Unida. Izquierda Unida. En Italia hay 2, Refundación Comunista y el Partido de la Socialdemocracia Italiana. En Chile hay 3 o 4, pero juntos en un solo frente. Es decir, hay esquemas muy diferentes en cada país. En México habrá 4 partidos en 2013, 2014, iremos en 2015 4 partidos a buscar el voto de los electores, y me parece que esto va a permitir que cada quien afinemos nuestra propuesta política, y el PRD ahora tiene un enorme paquete por encima porque tiene que iniciar una transformación profunda, abrir sus puertas para nuevos mexicanos que quieran militar con nosotros y que compartan la visión de una izquierda diferente, de siglo XXI, más moderna, más propositiva, que agrupe a los más pobres de México, pero también a la clase media, a los jóvenes, a las mujeres, a gente del sector productivo, a intelectuales. Es decir, un partido mucho más abierto que dispute el poder en 2018. En 2006 la izquierda también tuvo una posición relevante en el Congreso, como la tiene hoy. Y sin embargo, en esa legislatura, la de 2006-2009, fue muy difícil sacar reformas precisamente por la forma como Andrés Manuel jalaba mucho, me parece, a los partidos de izquierda y les complicaba la negociación. Ahora esperaríamos que esto fuera distinto y esperaríamos ver a una izquierda, al PRD en particular, mucho más involucrado en negociaciones de mayor modernización, como tú decías, de la izquierda del siglo XXI. En las cosas que ya se han presentado, la reforma laboral, los asuntos de transparencia, contabilidad gubernamental, ¿en qué dirección va la postura del PRD? Mira, Macario, te diría que sí. Dímelo a mí, que sufrí desde el Senado 2006-2009 la complicación de no dialogar con el gobierno, de estar en la loma tirando piedras mientras el PAN y el PRI estabilizaban al Congreso. Una situación muy compleja. Ahora los grupos tendrán mayor libertad. Ahora bien, esto no quiere decir que nosotros vayamos a facilitarle el trabajo a Peña Nieto y al PRI. De ninguna manera. Somos la oposición de izquierda. Somos la oposición parlamentaria y partidaria al régimen que iniciará el 1 de diciembre con Peña Nieto al frente. Vamos a adoptar una posición de izquierda, de oposición de izquierda, muy firme en ciertos temas y también buscando reformas que lleven el sello de la izquierda mexicana y que representen a los electores que votaron por nosotros. En cada caso hay que valorar las iniciativas en su mérito y en su profundidad. En materia de
Transparencia, por supuesto que sí, y yo diría más allá de lo que el PRI pueda presentar como iniciativa. En términos de reforma fiscal, pero por supuesto, esperamos que no les tiemble la mano y vayan a afectar los intereses de quienes no pagan impuestos. En materia laboral hay que revisar con lupa el tema. Puede ser que unas cosas sí y otras cosas no. Hay que evaluarlo. Y te diría, seguramente que no dejará de haber discrepancias dentro del PRD, porque el PRD es un partido plural, tú lo conoces muy bien. Habrá debate, habrá comportamiento muy enérgico de sus grupos parlamentarios, pero al mismo tiempo vamos a colocar no una posición de denuncia y de oposición a ultranza, sino de propuesta que le beneficie al país, evidentemente. Carlos, esto que dices suenas con mucho entusiasmo, te veo muy sonriente además, no lo puedes ocultar, pero cuando uno se va a los números, Carlos, ahí pues la cosa puede ser que no esté tan bien. Yo te preguntaría, en tu estimación, tú que conoces la izquierda desde dentro desde hace muchos años, ¿cuánto realmente vale en números, en votos potenciales Andrés Manuel López Obrador? Déjame dar unos datos de la última elección presidencial. El PRD, cifra cerrada, sacó 10.9 millones de votos, el PT 2,5 y Movimiento Ciudadano 2. O sea, sumados, vamos a decir, son 4,5. Pues no es tan pequeñito. O sea, si Andrés Manuel López Obrador organiza su movimiento de Morena, lo llega a convertir en un partido y se apoya, por ejemplo, en el PT y en el Movimiento Ciudadano, ¿no es eso, digamos, una fractura importante de la izquierda? No me refiero ideológicamente hablando, me refiero numéricamente hablando, que después pues haga que se tengan la izquierda moderna que ir alineando respecto a algunos planteamientos que son un poquito más extremos de Andrés Manuel y su grupo. Mira, Mauricio, nadie ha dicho que Andrés Manuel no representa una fuerza importante en el país. Claro que la representa. Andrés Manuel es un líder social fundamental para muchos movimientos en el país. Es un hombre enérgico, es un hombre que plantea las cosas en blanco y negro con mucha claridad y tiene un importante número de seguidores en el país, sin duda alguna. Por eso tiene todo el derecho de formar su partido, un partido unipersonal, un partido con sus características, un partido carismático, un partido al servicio de un dirigente que tiene una visión de país. Está muy bien. Quienes compartan esa visión y ese comportamiento tienen todo el derecho de agruparse. Además, la Constitución se los permite. Ahora bien, ¿cuánto peso electoral tiene? Lo veremos en 2015 y en 2018. Solo te recuerdo una cosa. En 2009, Andrés Manuel López Obrador hizo campaña con el PT y con el Movimiento Ciudadano y obtuvieron el 6% de los votos. El PRD sufrió una merma y sacó el 12%, el doble de ellos. Ahora nosotros tenemos más o menos un poco más de la mitad de lo que ellos tienen como partidos. Así es. Pero también se separa del PT y del Movimiento Ciudadano. Vamos a ver cómo les da esos partidos sin la figura de López Obrador. Y Andrés Manuel va a captar, por supuesto, con una importante cantidad de simpatizantes en todo el país y en muchos municipios. Porque Andrés es el líder político de izquierda que más recorre plazas, municipios, lugares y convoca a un sector muy importante de la población que lo sigue con toda devoción y con toda franqueza. Ahora bien, ¿cuándo se notará esto? En 2015, que será la primera ocasión que el partido López Obrador participe en una elección. Y habremos 4 partidos participando, pero sobre todo en 2018. Vamos a ver si López Obrador va por su tercera campaña presidencial o hay otros prospectos desde el PRD que estén mejor posicionados. Pero ¿no crees que se empiece a notar antes? Por ejemplo, tú decías hace rato, vamos a la discusión de la reforma energética, donde Andrés Manuel clarísimamente se opone a la participación de la iniciativa privada en el desarrollo del sector energético, o en la reforma fiscal, en donde, bueno, creo que no solamente él, pero hay mucha resistencia, por ejemplo, a extender el IVA. ¿No crees que se note ahí el jaloneo y que los quiera pues realmente atraer a su lado? Es un político muy hábil, sin duda, como tú dices. No tengo la menor duda de que así va a ser, Mauricio. Va a haber una disputa por ocupar la posición de la izquierda en México. Así es. Va a haber, yo diría, apuestas diferenciadas. Andrés, como líder popular, intentará agrupar a los electores que votaron por él, la mayor parte. Va a tener un problema porque muchos perredistas que traen la camiseta muy puesta del PRD, que son fundadores, van a dudar mucho en abandonar a su partido para irse a un nuevo proyecto. Ya lo veremos en los grupos parlamentarios, los gobernadores. Sobre todo creo que está en un serio predicamento mi amigo Arturo Núñez en Tabasco, porque va a gobernar la tierra de Andrés Manuel. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Se va a quedar en el PRD? ¿Se sale del PRD? ¿No entra Morena? ¿Sí entra Morena? ¿Qué va a pasar? Ahí tiene una complicación política, pero confío en que
el olfato y la habilidad de Arturo Núñez lo saque adelante. Los demás gobernadores se van a poner de acuerdo con el PRD y tendremos prospectos rumbo al 2018, hay que decirlo con claridad. Esta situación del domingo nos permite, empiezo a poner algunos nombres, que Marcelo Ebrard empiece a caminar una precandidatura rumbo al 2018. Que el propio Miguel Ángel Mancera, al tomar posesión el 5 de diciembre, se convierte en un precandidato natural. Que Gabino Cue, que está haciendo un buen trabajo en Oaxaca, perfile una posible candidatura también. O que otros gobernadores que van a tomar posición pronto, por vía del PRD, empiecen a crecer como figuras políticas nacionales y perfilen también lo de 2018. O sea, la izquierda del PRD tiene cuadros, tiene figuras, tiene militantes, tiene estructura, y no es nada desdeñable lo que Morena representa, sin duda alguna. Pero ya veremos en el futuro si somos capaces de armar un frente de izquierda como lo hicimos en 2012. Hay, además de esta separación de números, una separación que yo sí veo ideológica. Andrés Manuel es, me parece, un claro representante de este viejo nacionalismo revolucionario, mientras que entiendo que ustedes están planteando algo más cercano a la socialdemocracia. Y ahí yo veo dos retos. Uno, diferenciarse muy claramente de un sector del PRI que se parece a esta socialdemocracia, incluso ellos participan en estas cosas a nivel internacional. Y el otro, proceder a educar más a la población en México acerca de las diferencias entre la vieja idea del nacionalismo revolucionario y la idea de la socialdemocracia. ¿Cómo piensan hacer estas dos cosas? Caracterizas, Macario, muy bien el reto, que es enorme. En México la socialdemocracia, como con ese apellido, no goza de buenas referencias, porque también hay socialdemócratas en el PRI. Convergencia se dice un partido socialdemócrata también. El PT no, el PT más bien es otro estilo. Corea del Norte. Corea del Norte, una cosa de ese tipo, ¿no? Bueno, ahora van a definirse más bien los campos. ¿Cuál es la apuesta que nosotros hacemos? A que el PRD sea una institución que demuestre su afianzamiento en la población y en la sociedad mexicana, y que venga una renovación del PRD, yo diría un segundo o tercer aire del PRD. Lo primero que tenemos que hacer es modificar nuestra estructura interna. Esta estructura de corrientes, atrapados, llegó a su fin. Sí. Y aprovechando esta separación tenemos que renovar al PRD. Segundo, hay que abrir las puertas del PRD. Hay muchos mexicanos que quisieran participar, pero la presencia de López Obrador los inhibía. Hay que abrir las puertas a personajes, a agentes influyentes, a dirigentes sociales. Y tercero, frente a la acción de un personaje muy importante que recorrerá el país, hay que colocar la estructura partidaria que hay que renovar desde abajo. Los comités territoriales, los comités municipales, sus regidores, sus cuadros intermedios. Hay que dar una sacudida al PRD también para que se convierta en alternativa. Y por el apellido yo no me peleo. Que si somos socialdemócratas, que somos izquierda moderna, es lo de menos. Marcelo Ebrard acaba de ser nombrado vicepresidente de la Internacional Socialista, reconocido como un personaje importante. Vamos a la búsqueda de nuestra base social tradicional, que ha luchado con el PRD muchísimos años. Vamos a la búsqueda de la clase media, para que encuentren el PRD un punto de referencia. Vamos a la búsqueda de sectores productivos, que vean en el PRD un partido que los puede representar. Es decir, vamos a tratar de ampliar nuestro abanico, por cierto, como lo hizo Felipe González cuando hizo la transformación del PSOE en España, o como lo hizo Lula en Brasil cuando decidió disputar por la presidencia, abrió sus alianzas y planteó un programa mucho más moderno que lo llevó a que la extrema izquierda del PT se alejara y lo denunciara como un traidor a la causa del PT brasileño. Bueno, ahora vamos a entrar a este proceso, confío en que el PRD sea capaz de hacerlo. Finalmente, Carlos, cuando el Partido de la Revolución Democrática se funda, giran en torno a Cuauhtémoc Cárdenas, después giran en torno a López Obrador, y ahora van a girar en torno a Marcelo. ¿A Marcelo o de otros? No, bueno, pero otra vez la línea de caudillos, a ver quién. Déjame decirte una cosa, este debate lo hemos dado mucho en el PT. Yo no conozco... En el PRD. En el PRD y con los del PT brasileño. Ya. Por eso me confundí con las siglas. El PT brasileño ha discutido mucho con nosotros esto. No hay ningún partido de izquierda, y creo que ni de derecha tampoco, en el mundo, que a la hora de acceder al poder o pretender acceder al poder no personalice en alguien esta aspiración. Cada fenómeno en África, en América del Sur, en Europa, en todas partes, personalizan en candidatos específicos. No es que haya necesidad de un personaje, pero normalmente la gente requiere a un Mitterrand, a un Felipe González, a un Lula, a una Bachelet como punto de referencia.
Ahora nosotros tendremos no uno, sino varios personajes, como aspirantes presidenciales incluso al 2018. Y eso nos permitirá tener interlocución con muchos sectores de la población. Pero confío en que un equipo colectivo muy grande como es el PRD sea mucho más eficiente en su trabajo territorial que un hombre que es muy valioso y con un gran olfato político que va a recorrer el país, pero él solo. Yo no sé si ustedes sepan que en el equipo de Andrés Manuel nadie hace giras más que él. Nadie preside asambleas más que él. Nadie habla en los mítines más que él. Bueno, es un gran esfuerzo personal, admirable, pero frente a esto está un colectivo que en el PRD va a hacer un gran despliegue en todo el país. Ahora sí van a poder hablar todos ustedes. Carlos Navarrete. Siempre hemos hablado, pero a veces nos llamaba la atención. Bueno, gracias Carlos Navarrete. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, presentó su equipo de transición conformado por 45 integrantes. Destacan Luis Videgaray en la coordinación para la transición gubernamental, Miguel Ángel Osorio Chong en la coordinación de política y seguridad. También sobresalen la experredista Rosario Robles, quien es vicecoordinadora de política social, y Roberto Campa, quien encabeza la coordinación de seguridad. Por otra parte, ayer el presidente electo presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia de transparencia para dar más facultades al IFAI. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Eduardo Sánchez, vocero de Enrique Peña Nieto. Buenas noches, Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros. Erra, muy buenas noches. Macario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eduardo, por un lado, un equipo de transición amplio, dicen muy grande, hay que entrarle a pues recibir la administración y al mismo tiempo fijar prioridades. Y al fijar prioridades se habla pues tanto de reforma laboral como de estas dos comisiones, por un lado el asunto del IFAI que ya ha sido turnado al Senado y por otro lado una comisión anticorrupción. Así es, mira, el presidente electo a lo largo de su campaña detectó lo que muchos mexicanos sabemos, que una de las principales preocupaciones que existe en nuestro país es el tema de la corrupción, en donde parece ser que los mexicanos le hemos dado a la corrupción una carta de naturalización en nuestra idiosincrasia. Está comprobado a nivel internacional que la mejor manera de combatir a la corrupción es a través de sistemas de transparencia. Transparencia Internacional, este organismo que tiene pues, presencia en muchos países del mundo, lo ha documentado y ha hecho estudios muy interesantes de este tema. De manera que estas dos primeras iniciativas, una que todavía no se presenta, que es la de la Comisión Nacional Anticorrupción, y esta que ya se presentó, que es la reforma constitucional para que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública tenga mayores facultades, se amplíen tanto a otros poderes, además del Poder Ejecutivo, como a otros niveles de gobierno, como lo es los niveles estatal y municipal, pues está en esta lógica de transparentar el quehacer público y de fortalecer a las instituciones que tienen que ver con el combate a la corrupción. Ahora, cuando se habla específicamente de darle más atribuciones al IFAI y este asunto de la corrupción, sería algo así como intentar vacunarse de algo que muchos dicen, es que el regreso del PRI va a ser el regreso otra vez al pasado, al asunto de la corrupción y de esconder y de esta idea de lo que era el PRI del pasado. Ese es el temor que se tiene. Pues mira, si además de todo, esta iniciativa que es muy de hondo calado, y déjame referirme a ella, se amplía la cantidad de comisionados a 7, de manera tal de que haya en el órgano máximo de la institución mayor capacidad de gestión. Segundo, se autoriza a que este instituto tenga injerencia dentro de lo que son los institutos de transparencia estatales, es decir, si algún instituto de transparencia estatal le niega a un ciudadano el acceso a información, tendrá la posibilidad del ciudadano de acudir a la institución federal para que revise el asunto y se replantee la respuesta. Va también al Poder Legislativo. El Poder Judicial tendría en un régimen especial el sistema de transparencia también. Tendría este Instituto Federal de Acceso a la Información Pública facultades para promover acciones de inconstitucionalidad cuando exista alguna ley que de acuerdo con el criterio del Consejo, pudiera estar atentando o obstaculizando el acceso a la información pública, pues también que se pueda realizar. Y si de paso esto nos vacuna a los priistas en la sospecha, pues qué bueno. Y al respecto, el presidente Calderón acaba de mandar también, aprovechando sus iniciativas preferentes ahora,
una iniciativa para modificar la ley de contabilidad gubernamental y que va, creo, en una línea parecida en términos de hacer más transparente y claro el funcionamiento de los gobiernos estatales, que es en donde tenemos mucho problema. Sí. El nivel federal ha ido avanzando, pero los estatales lo han hecho a un ritmo distinto y no todos son transparentes. Y creo que podrían combinarse muy bien estas propuestas que ha hecho el presidente electo con la que está haciendo el presidente que va saliendo. ¿Hay alguna idea de ir conjuntando, digamos, todo esto para llevarnos en una dirección que nos permita, pues, tranquilizar a la población y al final permitirnos hacer una reforma fiscal? Yo creo que todas las acciones que abonan en la transparencia, en tener procesos mucho más visibles para todos los ciudadanos, en donde también se cohíba o se inhiba, mejor dicho, al que tiene la tentación de la corrupción a hacerlo, porque estos sistemas de caja de cristal es eso, tienen como un propósito también inhibitorio para quienes están en la lógica de hacer algún mal manejo de su puesto y de su función pública. El caso de la iniciativa del presidente Calderón la están analizando en el Congreso, la está analizando desde luego la fracción parlamentaria del PRI y las otras fracciones parlamentarias, y seguramente sacarán un buen resultado de ello. Hay una tendencia a nivel internacional hacia la transparencia, hacia las mejores prácticas gubernamentales, hacia la disminución de la discrecionalidad del poder público en la medida de que ello es posible, y creo que todas las iniciativas que se hagan en ese sentido, pues sin duda son favorables a nuestro país y están totalmente alineadas con el proyecto de nación que Enrique Peña Nieto ha propuesto a los mexicanos. Eduardo, mencionas que en la medida que los ciudadanos tengamos más acceso a la información o acceso más fácil a la información, se puede disminuir la corrupción. Pero la corrupción también tiene otras aristas, tiene las aristas, digamos, de los aspectos administrativos. Sí. Yo entiendo que el presidente electo Peña Nieto va a someter a consideración también una iniciativa de una comisión para el combate de la corrupción. Pues eso como que a veces inquieta, porque luego cuando los políticos o los gobernantes no se ponen de acuerdo, lo que terminan haciendo es hacer una comisión. Y en este caso, una comisión contra la corrupción no se traslapa, no entorpecería, digamos, o en qué grado sustituiría, por ejemplo, las funciones de la Secretaría de la Función Pública, que pues eminentemente está diseñada para eso. Mira, con respecto a la primera parte de la pregunta, tienes toda la razón. Es muy importante que la iniciativa que va a presentar el presidente Peña Nieto esté perfectamente blindada y que en esta lógica de transparencia determine con absoluta claridad cuáles son las facultades de esta comisión, hasta dónde y en dónde puede intervenir, cuál es el alcance que tendría la denuncia ciudadana respecto del actuar de esta comisión, etcétera. Todavía está terminándose de cocinar esa iniciativa, se está discutiendo dentro del grupo de trabajo y bueno, pues si me dan ustedes la oportunidad, una vez que la tengamos, con mucho gusto la comentamos, pero en este momento todavía está en proceso de maquinación. Eduardo, una pregunta, se presentó el grupo que va a llevar la transición, se anunció que no necesariamente estarán todos ellos en gabinete, etcétera. Pero hay como cierta concentración geográfica, digamos, del gabinete. Muchas personas que vienen del Estado de México y muchos otros que vienen del Estado de Hidalgo. ¿Estos dos grupos van a ser significativos en toda esta administración? ¿Cómo se percibe esto? Bueno, como nos lo dijo además el presidente Peña Nieto antes del anuncio a la prensa, nos lo dijo muy claro. Este grupo de trabajo es un grupo preparatorio que de ninguna manera perfila un gabinete. Tenemos todos una misión encomendada que se terminará el 30 de noviembre a más tardar y tendremos que dar los resultados que el presidente electo nos ha solicitado. Es natural que siendo los dos grandes coordinadores, Luis Videgaray y Miguel Osorio, uno ha desarrollado su carrera política en Hidalgo y el otro en el Estado de México, que quienes hoy integramos los equipos, pues seamos precisamente quienes estuvieron, algunos de ellos, no es mi caso, colaborando con ellos en sus respectivos equipos de trabajo, con lo cual
pues se demuestra que efectivamente el licenciado Enrique Peña Nieto todavía evaluará lo que será su gabinete, pero esa es la razón, considero yo, natural de que la conformación del equipo esté concentrada sobre todo con gente de mucha experiencia, gente de enorme capacidad, con cartas credenciales de especialización muy importantes todos. Me gustaría llamar la atención hacia el hecho de que varios de los colaboradores del licenciado Peña Nieto en este equipo no tienen filiación partidista, o la tuvieron en otro partido político, o fueron colaboradores por ejemplo, del presidente Fox y del presidente Calderón. De manera que hay un reconocimiento en todos los casos de que son gente muy capacitada, gente con mucha experiencia, gente que ha dado resultados en las gestiones que han tenido en sus respectivos desempeños profesionales, de manera que yo creo que es una muy buena noticia porque muestra que va en serio. Eduardo, cuando el presidente Calderón lanza esta iniciativa de reforma laboral, que se quedó atorada en el pasado, fue parte de las escaramuzas preelectorales, ahora la clave está, pues no solamente en esta idea de flexibilizar la contratación de jóvenes, en general la contratación de trabajadores, sino en este asunto de transparentar recursos de sindicatos. Y se dice, bueno, pues ahí la llave es directamente el PRI, que puede de una manera muy clara pues abrir o cerrar este capítulo. ¿Qué interés tiene el presidente electo Enrique Peña Nieto en que la reforma llegue a los niveles más profundos, o quizá decir, pues nos vamos con una reforma a medias? Y en esta misma lógica de transparencia que se comentaba. Claro. Bueno, aquí hay dos cosas que vale la pena ponerle marco a esto. Hay una iniciativa del señor presidente Felipe Calderón que ya llegó a las cámaras y que ya se está discutiendo, y ahí las diferentes fracciones parlamentarias harán el análisis de las mismas, y desde luego que lo deseable es que tengamos una muy buena reforma laboral en donde se concilien en la medida de lo posible los intereses que existen en el tema. Por otro lado, tenemos en el entonces candidato Enrique Peña Nieto, en donde se detectaron a lo largo de la campaña varios problemas, varios retos que necesariamente tocaban una reforma laboral. Y me voy a referir a tres de ellos. Uno, el que los empresarios mexicanos y la clase, la fuerza de trabajo requieren mayor condiciones de competitividad para que el producto de su trabajo pueda competir fuera de nuestras fronteras. Hoy las empresas mexicanas y por ende los trabajadores mexicanos y los empresarios mexicanos están compitiendo al mismo tiempo con empresarios de China, con empresarios de Japón, de todas las partes del mundo. Entonces necesitamos darles a los empresarios y a los trabajadores condiciones de competitividad que permitan tener sobrevivencia y mejor aún éxito en la competencia internacional. Por otro lado está la parte que involucra a los trabajadores mexicanos y que es muy importante. Y aquí están varios de los compromisos de la economía familiar de Enrique Peña Nieto a lo largo de su campaña. Necesitamos que el ingreso de los trabajadores crezca. A todos los jefes de familia nos preocupa que nuestra mesa haya lo suficiente para sostener a nuestros hijos, a nuestras familias, que nuestras familias tengan acceso a educación, a mejores condiciones de vida de las que nosotros hemos tenido, a que haya servicios de salud, en fin. Y eso nos preocupa a los mexicanos en lo individual. Y ahí está un compromiso muy preciso y muy claro, que es mejorar las condiciones del salario, del ingreso de todos los mexicanos. Y en esa lógica, una reforma laboral tendría que tocar de manera muy importante ese tema. Entonces ahí está un compromiso de Enrique Peña Nieto que va a cumplir y se los puedo garantizar. Entonces vamos a ver hacia dónde lleva esta discusión de esta iniciativa del presidente Calderón, y desde luego pues, nosotros desde el PRI buscaremos que se cumpla el compromiso de Enrique Peña de mejorar el nivel de ingreso de los trabajadores. Oye, Eduardo, qué bueno que tocas este punto y así muy rápidamente, porque efectivamente en esta propuesta del presidente Calderón de reforma laboral yo veo que hay muy poco para incrementar la productividad de la mano de obra.
obra en México. Y lo que está demostradísimo es que si no sube la productividad laboral, no hay manera que sube el ingreso de la gente. Así es. ¿Tú ves ahí oportunidad para que el equipo del presidente electo pueda introducir algunas adiciones al proyecto de reforma de Calderón? Nosotros somos muy respetuosos de la vida institucional de nuestro país y este es un tema que se está discutiendo en el Poder Legislativo y desde luego que nosotros a través de los legisladores priistas pues trataremos de participar, de dar nuestros puntos de vista, etcétera. Y existe dentro del proceso de que la Constitución establece para hacer una ley la posibilidad esa de mejorar la iniciativa, de complementarla, de hacerla muy sólida. Entonces, yo creo que aquí tenemos la buena noticia es que hay una iniciativa, vamos a decir, ya está el balón en la cancha y ahora los actores políticos tendremos que discutirlo, tendremos que presentar propuestas para mejorarlo y yo espero que en un lapso razonable, pues México cuente ya con una reforma laboral integral y no un buen intento que no llegue realmente al calado que hoy estamos necesitando los mexicanos. Eduardo Sánchez, vocero del presidente electo Enrique Peña Nieto, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. Integralia Consultores presentó su tercer reporte legislativo en el que destaca la poca transparencia en los gastos del Congreso. Explica que 2.400 millones de pesos del presupuesto están en total opacidad porque no se rinden cuentas de cómo se gastan estos recursos. Además, señala la escasa participación de los legisladores en votaciones, en comisiones en la legislatura que concluyó en agosto. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Luis Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias Macario, gracias Mauricio. ¿Cómo estás? Este estudio habla todavía de problemas serios en lo que podríamos llamar un Congreso mexicano que se dedica a veces mucho a salir en los medios, pero poco a legislar. Sí, es un Congreso vociferante, un Congreso de micrófono y de fotografía y un Congreso que desahoga pocos asuntos técnico-legislativos. Y como hemos platicado aquí ya anteriormente, esto no es culpa de los individuos, sino de las reglas del juego que impide hacer carreras parlamentarias y que por lo tanto lo que privilegia es no hacer lo que debes hacer, sino hacer lo necesario para poder tener un trabajo futuro, dado que en el caso de diputados solo puedes permanecer en el cargo 3 años. Y como se muestra en este estudio, hay muchas iniciativas, hay muchos discursos en las tribunas, pero poco trabajo que desahoga el Congreso. Ahí veíamos algunos datos que ahorita van a aparecer en pantalla acerca de qué tamaño es este montón de iniciativas. Veía yo los numeritos y en diputados llega a ser hasta de 7 iniciativas por diputado en promedio y conste que la mitad de los diputados nunca presentan nada. Esta es la de los senadores. En la primera columna son las iniciativas presentadas, 1.584 iniciativas para 128 senadores, pues son casi 12 iniciativas por senador y creo que no tenemos... Pues yo creo que ni 500 leyes, man. Entonces, ¿quién sabe qué tantas iniciativas? Y el número de propone, intervenciones, 3.553. Esto supondría un trabajo muy arduo por parte del Congreso, ¿no? Es decir, lo que está mostrando estos números, y ahora veremos las de diputados que son más agudas, es que se presentan iniciativas no para que sean leyes, sino para tener una justificación política de que subiste a la tribuna y el periódico te toma la fotografía y sales en la noticiero de la radio. Y pocas de estas son desahogadas. En promedio se desahogan menos de la mitad de las iniciativas que se presentan. Entonces ese es el tema. Es un congreso retórico, un congreso de fotografía, un congreso de micrófono. Y el asunto es que las comisiones legislativas no están generando los insumos para poder desahogar todas estas. Y reitero, porque a los que las presentan ni siquiera les interesan que así ocurra. Aquí están los datos de Cámara de Diputados, 3.509. Solo por dar una idea, hace 20 años se presentaban 300 en promedio cada legislatura. Se ha multiplicado por más de 10 y se ha multiplicado mucho el uso de la tribuna, 11.624 ocasiones. Entonces, ¿esto significa un mejor Congreso? No. ¿Significa muchas leyes? Tampoco, porque además debo reiterar, un Congreso no debe medirse por la cantidad de leyes que se producen, sino por su calidad. Oye, pero en esta misma gráfica que se está yendo, pero me llama la atención, Luis Carlos, otro aspecto que tiene que ver con la presencia de los legisladores en las sesiones y con la participación de los legisladores en las votaciones.
si ves los números, 84.9, vamos a decir 85% de presencia, ¿quiere decir eso que no son tan faltistas como a veces se cree? Y segundo, 68.7, 69% en las votaciones. O sea, daría la impresión de que como que sí están haciendo que trabajan. Tienes toda la razón, en los resultados no lo vemos, pero por lo menos en el procedimiento sí lo... Déjame, una pregunta es, ¿esta presencia y esta participación en votaciones es en una comparación internacional más alta, es buena, mala o regular o cómo es? Lo que pasa es que la regla de quórum en México es una regla anacrónica que dice que tienes que estar sentado en el pleno para escuchar muchos discursos de Jaime Cárdenas o Fernández Noroña, que son los que tienen el récord de presentación. Ahí está la gráfica en donde aparecen en términos de presencia de las sesiones, y vamos a ver estos diputados que son los que más están. Estos son los que más asisten. Este es el Senado. El Senado. Este es en el Senado. Lo que tienes aquí en el eje horizontal son la presencia y en el eje vertical la votación. Lo que te muestra esto es que no todos los que van votan. Es decir, tenemos un grupo, por ejemplo, Alberto Anaya, que es el puntito rojo abajo del lado derecho, que es un senador que fue como al 70% de las sesiones, pero solamente votó el 20% de las veces. Y hay muchos así. ¿Por qué es esto? Los que están del lado derecho abajo son aquellos que supuestamente van mucho y votan muy poco, porque votar no es un hecho importante en el Congreso mexicano. Casi todas las votaciones son por unanimidad, así es que Alberto Anaya, que está ahí, Federico Doring del PAN, que está ahí, Graco Ramírez, hoy gobernador electo de Morelos, todos son senadores que se registran como si hubieran asistido, pero no votan. Puede ser porque se van a sus casas, puede ser porque están en su oficina haciendo otras cosas, pero simplemente el hecho de votar no es relevante porque todo se decide por los dirigentes de las bancadas y porque, como todo ocurre por unanimidad, no es un acto relevante. Pero déjame preguntar otra cosa en este sentido, Luis Carlos, porque tú has insistido en eso, tú dices, oye, las reglas están hechas así, realmente no hay incentivos para que los legisladores hagan mejor su trabajo. Bueno, varios de los puntitos que nos presentaste ahorita en esta gráfica en senadores, pues se van a repetir ahora en diputados, o sea, no hay reelección, pero unos que fueron senadores en la legislatura pasada hoy son diputados y viceversa. Ahí está, diputados. ¿Que el sistema ahí no les pondría, o cómo obligar, o cómo alinear para que vayan haciendo esos legisladores chapulín, les voy a llamar, mejor su chamba? Es que mientras no cambies el hecho de que se impiden las carreras parlamentarias, Mauricio, no es posible hacer esto. Déjeme poner un ejemplo aquí que está ahí, que se llama Jorge Kawashi, Panal. Fue en promedio al 57% de las sesiones, pero solamente votó el 10% de las ocasiones. Es el caso extremo. Pero déjenme darles un dato que no está aquí. Es el diputado que más iniciativas presentó. Presentó 136 iniciativas. ¿Jorge Kawashi? Jorge Kawashi. No solo presentó más iniciativas, sino que presenta muchas iniciativas, pero vota ninguna casi, solo el 10% de las veces. Y casi no va. Entonces, ¿no les parece incongruente que un diputado presente iniciativas, pero no vaya? ¿Para qué? Y no vote las demás, lo cual te genera la idea o apoya la idea de que solamente se presentan iniciativas para la fotografía, pero además una fotografía que llega al ridículo, porque si no va y no vota, ¿cuál es la seriedad que tiene este legislador de realmente hacer un trabajo con profesionalismo? Ahora bien, esto que estamos viendo en la pantalla es el trabajo en el Pleno. Tenemos una regla muy ridícula que dice que los legisladores tienen que estar sentados ahí oyendo a Fernández Noroña. Fernández Noroña es agudo y a veces es divertido y a veces dice cosas relevantes, pero a veces repite mucho. Yo creo que esta regla del quórum debiese solo aplicar para las comparecencias, para la glosa del informe y para las votaciones, obviamente, y que debiese haber trabajo de comisiones, porque los indicadores de comisiones son muy graves. No se reúnen, el quórum es muy bajo, desahogan en promedio la mitad de lo que reciben solamente, y ese es el cuello real de botella. Entonces, por estar sentados para pasar lista, dejan de estar en el trabajo en comisiones. Es más redituable estar presentando una iniciativa o estar atacando al presidente de la República que estar a puerta cerrada a las 6 de la noche discutiendo un documento técnico jurídico.
Ese realmente es el cuello de botella. Entonces, una propuesta que hacemos nosotros es, hay que cambiar la regla del quórum, que no tengan que estar escuchando a los legisladores que hablan y hablan, que si Jaime Cárdenas, que es el que tiene el récord, quiere hablar frente a 3 legisladores, que lo haga, que hable 25 horas, no importa, pero que el resto esté trabajando en comisiones o en otros asuntos y solo acudan al Pleno para votar o cuando haya una glosa o una comparecencia que requiera quórum. Tú decías, esto es un asunto de reglas, yo coincido contigo en esto, pero me parece que también hay otras cosas que venimos arrastrando anteriores y que todavía no cambiamos, que no son exactamente reglas formales. Antes el Congreso no servía para nada en México, ahora ya está empezando a servir, pero casi nadie del público en general pues le entiende bien cómo funciona. Esto de que las comisiones son realmente el poder legislativo es algo que todavía el público en general no ha entendido y que los medios de comunicación tampoco reflejan, porque los medios tampoco están analizando a las comisiones, van al Pleno. Y entonces nuestros diputados y nuestros senadores trabajan para la galería, no trabajan para otra cosa. Entonces no es únicamente cambiar reglas del Congreso, es también cambiar la forma como los medios analizan esto y cambiar la interpretación que tenemos del papel del Congreso. Ya hay otros que tienen que trabajar, ¿no? Sin duda, Macario, y esto es algo que queremos hacer con Reporte Legislativo, cambiar la perspectiva, porque muchas veces se ha dicho que el Congreso trabaja bien si produce muchas iniciativas o muchas leyes. Pues no, ¿qué tal si produce muchas leyes malas? ¡Qué miedo! Es lo normal, ¿eh? O se dice, este legislador presentó muchas iniciativas. Estamos mostrando con casos concretos que estos que presentan mucho trabajan poco. Y también a veces se dice, qué malo que haya disciplina. Bueno, depende qué significa que haya o no disciplina. Y los medios, como tú dices, como en el Pleno es donde se dan los pleitos y los gritos. Ahí va la cámara. Las cámaras de televisión no van a las comisiones y por lo tanto son entes inadvertidos, que es donde debiese estar el trabajo profesional. En Reporte Legislativo queremos reorientar los términos del debate, queremos hacer una labor didáctica justamente para llamar la atención sobre este hecho. Pero esto requeriría necesariamente, Luis Carlos, otra reforma. Se acaba de transformar lo que sería la ley del propio Congreso, pero parece que no se afecta a este tipo de cosas. No, se modificaron los reglamentos de ambas cámaras que eran muy anticuados. Pero no entraron en el tema central. Sí se establecieron sanciones al trabajo de comisiones, aquel que no vaya 4 veces se le da de baja, pero lleva un año, no creo que esté funcionando en la práctica. No se establecen las sanciones de manera automática, no se exhibe públicamente los indicadores, los legisladores se rechazan cualquier intento de exhibir cuando se portan mal, y ese es un problema que existe en el Congreso. Oye, justo hacia allá iba yo, porque tú hablas de reglas, de incentivos, eso está muy bien, pero pues, por estos números que das, no es ya el momento de sanciones y sanciones, digamos, más severas. O sea, se da en otros países la sanción, ¿hay algún modelo de sanciones que pudiéramos adaptar o aplicar aquí que pues nos diera mejores resultados? Pues mira, la mejor sanción para los legisladores es la política, pero voy a dar un ejemplo. Hay una senadora que se llama Alejandra Barrales, que acaba de llegar al Senado de la República, que era la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esta asamblea la estamos analizando, en 2 semanas saldrá un reporte de la Asamblea Legislativa del DF. Si a nivel federal hay problemas, en la Asamblea del DF y en los congresos locales es terrible. Bueno, sucede que hubo una promesa de transparentar las subvenciones a grupos parlamentarios y sucede que no sucedió nada. Y sucede que muchos asambleístas son ahora senadores o diputados federales y no hay nadie que voltee y les diga, ¿qué pasó? Ni los medios de comunicación, ni los analistas. Entonces hay un sistema de impunidad basado en el olvido, basado en que a nadie le importa. Hay un asambleísta que va a tomar posesión, que tuvo una escena de sexo oral, conocida de la izquierda, y sucede que ni siquiera los grupos de equidad de género son capaces de exigir a este señor legislador del PRD que renuncie. Entonces estamos empañados de una impunidad, de una complacencia terrible que ocurre todos los días. Pues así es, ese es el Congreso que tenemos y el que hay que cambiar. Así es. Luis Carlos Ugalde, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Eso es Dinero y Poder. El Banco Central Europeo acordó un nuevo programa de compra de bonos soberanos para reducir los costos de endeudamiento de los países de la eurozona en problemas financieros. El plan será una contención efectiva
a la crisis y la compra de bonos se realizará en el mercado secundario. Será sin límite, con vencimiento a 1 y 3 años. Los países que busquen beneficiarse deberán aplicar medidas económicas preventivas, disposiciones más estrictas, similares a las que cumplen Grecia y Portugal. El Banco Central Europeo lanza esta propuesta, los mercados se entusiasman, ahora habrá que ver ahora sí que los detalles del mecanismo, Macario. Bueno, esto lo que quiere decir es que el Banco Central Europeo se convierte en Banco Central Europeo, se vuelve soberano, es el prestador de último recurso, se hace responsable de la deuda de aquellos países que estén dispuestos a hacer lo que tienen que hacer. Esto es algo que habíamos comentado aquí en muchas ocasiones que era la solución, pero que se nos fue posponiendo porque se obligaba a los gobiernos a cumplir. Cada vez que un gobierno europeo le decían que le iban a ayudar con una lana, el gobierno dejaba de hacer reformas. Y entonces eso es lo que complicaba. Entonces por eso se fue posponiendo hasta que ahorita sí los tienen bien amarrados. El Banco Central alemán se opuso, lo hizo abiertamente diciendo no me gusta que esto sucede porque precisamente una vez que aparezca este mecanismo de venta o de compra más bien de bonos, bueno, pues simplemente los países van a dejar de hacer reformas. Bueno, no necesariamente, pero déjame plantearlo de esta forma. El Banco Central Europeo le sucede lo que al Banco de México en nuestro país. El Banco de México, por ley, tiene prohibido dar crédito al gobierno. Entonces, si el gobierno mexicano está en malas condiciones, el Banco de México no puede comprar bonos, no puede emitir dinero, porque esa es la gran ventaja que tienen los bancos centrales sobre cualquier otro banco en el mundo, y lo tienen prohibido. Y hasta el momento el Banco Central Europeo también ocurría así. Y por eso el Banco Central alemán protesta. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Lo que hace es el Banco Central Europeo cuando dice yo voy a comprar bonos de los países emproblemados, quiere decir que esos países emproblemados, entiéndase España, Grecia, Portugal, lo que sea, no están pudiendo vender sus bonos en el mercado común y corriente. Entonces, porque las tasas de interés están muy altas. Entonces lo que hace el Banco Central Europeo te dice yo los compro. ¿Pero con qué los compra ella? Pues tiene que emitir euros. Y cuando emite euros, si emite muchos euros, uno, se devaluó el euro, igual que cuando emitíamos muchos pesos aquí en México, el Banco de México, pues se devaluaba el peso. Y segundo, pues el problema que genera es un problema de inflación potencial. Y esa es la razón por la cual los alemanes, que no quieren saber de inflación y mucho menos en Europa, se resisten. Pero aquí hay que escoger entre males. O escoges un poco de inflación en Europa para que vayan saliendo poco a poco estos países emproblemados, o te sientas en tu macho, como los alemanes, no dejas que el Banco Central compre bonos, y entonces los países pues tienen que hacer unos ajustes económicos draconianos. Ahora, realmente los alemanes es así como un grupo muy grande, tienen 2 votos, uno fue a favor y otro en contra. El del Banco Central en contra, el gobierno alemán votó a favor, porque la señora canciller cree que eso es lo que hay que hacer, y el problema que tiene es con los duros alemanes que interpretan la ley, como dice Mauricio, el banco no debería prestarle a los gobiernos, pero lo que está haciendo el banco es no prestarle a los gobiernos, sino comprar en mercado secundario. Y para evitar esta generación de euros a la que se refería Mauricio, lo que van a hacer es una cosa que se llama esterilizar. Ellos sacan otro bono y con eso recogen los euros y ya no hay esta presión inflacionaria inmediata. De cualquier manera es presión inflacionaria en el mediano plazo por el alza de tasas. Pero esto en realidad es, lo ponía Javier, el economista español especialista en crecimiento, decía, esta es la gran bazuca. Es decir, lo que haces con esto es, en realidad no vas a comprar nada. Tú anuncias que estás dispuesto a comprar ilimitadamente en números razonables y todo el mundo se espanta y se baja solito el mercado y no necesitas comprar, siempre y cuando todo el mundo se vaya aportando bien. Entonces, sí es un paso a la solución, pero bueno, pues todavía faltan cosas. Sí es un paso a la solución, pero efectivamente, el otro paso que es realmente el más importante, y lo dijo el señor Draghi del Banco Central Europeo, es yo voy a comprar bonos de países que se comprometan a seguir haciendo su ajuste económico. Si no hacen su ajuste económico, yo dejo de comprar. Si él deja de comprar, las tasas de interés de los bonos de esos países se suben y otra vez regresan a los problemas. O sea, no está garantizado, digamos, el éxito, y los países tienen que poner de su parte en materia de ajuste económico, porque si no, pues esto no va a funcionar. Pero las cosas se ven bien. Ahorita el margen
margen de Italia y España está en 4 puntos, mientras el Muy de lejos de Portugal 7. en 6 y Grecia en 20. Pero con 4 ya estás en un lugar donde se puede pagar. Ahora hay que empezar a preocuparse por Estados Unidos, porque si España se empieza a serenar, todo el mundo se va a preocupar por Estados Unidos, viene la elección, viene el techo fiscal y va a empezar la catástrofe otra vez. Entonces, para que no se tranquilice el auditorio, hay que seguir. Y luego nos preocupamos por Asia, que se viene desacelerando Bueno, China, ese es Japón otro. está en recesión. No aparece Xi, desapareció. Estoy preocupadísimo. Mauricio González, Sí, serio. Macarios Quetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.